Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Aquí estamos nuevamente con Cristian Kulzer, profesor también acá de la Universidad San Sebastián, con esta charla que nos pidieron organizar y que cuando nos consultaron nos dijeron cuál es el tema que en general más genera inquietud o más quieren escuchar los colegas, dueños de clínicas dentales, y nosotros, bueno, en base a las encuestas que tenemos un ranking de temas que más interesan y la rentabilidad de las clínicas siempre es el número uno, ¿ya? Entonces dijimos, bueno, veamos cuáles son los 8 errores más comunes que vemos que afectan las clínicas. eh, y hicimos un listado y lo habíamos presentado anteriormente en otros cursos, en otros diplomados, en otros posgrados. Le hicimos algunos ajustes y quedó una versión renovada que se la vamos a presentar. Eh, entonces, bueno, aquí un resumen de los currículum. Eh, Principalmente valorar la experiencia, ¿no es cierto? Los años que llevamos con Cristian en este tema de gestión, de finanzas, de marketing, de clínicas dentales y estética, que entre los dos sumamos más de 30 años, y por eso nos hemos unido tanto en los posgrados como en la consultora Leverage, que ustedes seguramente la han escuchado por ahí. Y entonces esa experiencia es la que les queremos transmitir, de ver las cosas que funcionan y las que no funcionan. Porque en esto se escuchan muchas sugerencias, muchos consejos, pero la verdad es que algunos no, en la práctica no funcionan. Entonces, es fácil a veces dar consejos, pero lo importante es que tener el respaldo y la experiencia detrás para ver que efectivamente esos consejos, esas sugerencias sí funcionan en las clínicas en las que trabajamos, asesoramos, en las clínicas de los alumnos que comparten con nosotros. Así que bueno, hoy día es la sesión número 1, el próximo martes es la sesión número 2 a la misma hora. Hoy día vamos a hablar de los 4 primeros errores más comunes y el próximo martes Cristian le va a hablar de los siguientes 4 errores. Entonces hoy día vamos a hablar de el error número 1, que es no contar con una estrategia comercial efectiva. Y ahí ya empezamos con algunas palabritas medias nuevas, ¿no es cierto? Comercial es algo que en general el odontólogo, o sea, con seguridad probablemente nunca escuchó en el pregrado, ¿no es cierto? Y en el posgrado tampoco. Y son palabras que son claves en el éxito de una clínica, por eso las tenemos que tratar, nombrar y entender. El segundo error más común es la ausencia de protocolo de la primera visita. La primera visita del paciente a nuestras clínicas es clave, es fundamental. En esa primera visita el paciente decide si se queda o no se queda. ¿Mm? Y ustedes saben hoy día que los pacientes van, al menos según las estadísticas, las encuestas que nosotros tenemos, que ustedes también se habrán dado cuenta, al menos entre 3 y 4 clínicas visitan antes de decidir con cuál clínica quedarse. Entonces, esa primera visita es fundamental, porque ahí nos van a comparar. Y si nos van a comparar con otras clínicas, tenemos que hacer algo diferente.
porque si no vamos a hacer una clínica más, una clínica del montón, ¿no es cierto? Y el paciente no se va a acordar de nosotros, no va a decir, sí se va a acordar de la clínica que había algo diferente. La clínica donde el logo, no sé, era un Buda, por ejemplo, ¿ya? Me acordé de ese ejemplo porque ahora tenemos un alumno en uno de los diplomados con ese logo. Pero eso es algo diferente. Por dar un ejemplo, hay muchos, ¿no es cierto? Entonces, el típico logo de la muelita, que lo tiene un gran porcentaje de las clínicas, usted háganse la pregunta si el paciente se va a acordar de un logo de una muelita. Se va a acordar de cómo lo recibieron. Si la recepcionista se paró a abrirle la puerta o si se la abrió en forma automática y le dijo toma asiento, que fue lo único que le dijo, a que se abrió, igual se la puede abrir en forma automática, pero se paró, le abrió la puerta, lo saludó, le ofreció un café, le ofreció una agüita, un agua con sabor. Ahí ya empiezan las diferencias y que son muy simples. Los alumnos, los clientes siempre nos preguntan, pero ¿cómo me diferencio? Es fácil. Lo que pasa es que nadie se da el tiempo de estudiar, investigar y ver la forma. Pero claramente las clínicas exitosas hoy en día son las que se diferencian. Es imposible que ustedes vayan a una clínica muy exitosa hoy día y nosotros siempre les decimos, vayan a visitar las clínicas exitosas, vean. Eh, es diferente la atención, es otro sistema, con recepciones muy bonitas, muy lindas. No puede ser una recepción igual a todas las demás. ¿Mm? Bueno, lo vamos a hablar. El tercer error más común es no dedicarle tiempo a la gestión, y eso es algo que hablamos mucho en los posgrados, porque sabemos que el dentista en general, dueño de clínica, o no tiene tiempo, lo que es cierto, o no quiere dedicarle tiempo a la gestión, lo que también es válido. Si eso en el fondo depende de cada uno, depende de lo que quiera y depende del éxito que quiera tener. Pero no ser dueño y no dedicarle tiempo a la gestión no están alineados, no están alineados con el éxito. No, nunca hemos conocido un dueño de una clínica que no le dedique tiempo a la gestión y sea exitoso. Nunca. En 15 años que llevamos en este tema, cada uno con Cristian, nunca. Entonces, eso tiene que dar algún parámetro. Aunque él no sea el que hace la gestión propiamente tal, porque cuando los colegas van creciendo y van siendo exitosos, pueden ir teniendo más sucursales y pueden contratar administradores, ¿no es cierto?, para cada sucursal y pueden contratar un gerente. Pero el dueño siempre va a tener que dedicarle tiempo a la gestión. Ahora quizás no haciéndola él directamente porque ya pasó por esa etapa y hay que pasarla, hay que vivirla y hay que sufrirla, ¿ya? Pero después él tendrá administradores y tendrá gerentes, pero eso no significa que deje de hacer gestión porque él tiene que exigirle ahora no a él mismo, sino que a sus gerentes y a sus administradores que hagan buena gestión. Y para eso él tiene que saber de gestión, sino cómo le exige, ¿no es cierto? Entonces sigue dedicándole tiempo, quizás menos, porque ya es una labor más de supervisión, de exigir que los indicadores anden bien, pero tiene que estar ahí, si no, no hay forma. Y el cuarto error que vamos a hablar hoy día es la falta de actualización. Eso también, eh, aunque a algunos no les guste, y sabemos porque lo conversamos mucho con alumnos, con clientes, la gestión, el marketing, al final, hoy día y hace bastante tiempo, se transformó en una especialidad más de la salud.
tanto para los médicos, para los dentistas y todos los profesionales de la salud, no solo para los dentistas, que es el tema que nos convoca hoy día. Y si ustedes lo ven por ese lado, se le va a hacer todo más fácil porque ustedes, cuando hacen su especialidad clínica, saben que se tienen que seguir capacitando constantemente. Nadie hace solamente el posgrado y nunca más estudia en su especialidad. Nadie, ¿no es cierto? Todos siguen estudiando, todos siguen yendo al menos a los congresos importantes que hay en el año. Algunos se siguen matriculando a cursos, se siguen matriculando a diplomados. ¿Por qué? Porque esto avanza a una velocidad que es impresionante. Entonces, el que no se va capacitando, el que no se va actualizando en temas de gestión y de marketing, también se va quedando atrás. Entonces, ese es un error importante en cuanto a la rentabilidad. Bueno, vamos viendo cosas que son básicas, pero que nosotros vemos en las encuestas que no son tan básicas. Porque cuando preguntamos si tienen claro qué es la rentabilidad, el 50-60% de los dueños de clínica dice que no lo tiene claro. Entonces, ¿cómo un dueño, no hablemos de una clínica, hablemos de una empresa, ¿no es cierto? ¿Cómo un dueño de una empresa no tiene claro qué es la rentabilidad? Si es lo más importante de esa empresa. Porque una empresa sin rentabilidad, ¿qué es lo que le pasa? Se muere. Una empresa sin rentabilidad quiebra. Entonces, si es lo más importante, es el tema que más me interesa como dueño de clínica, ¿por qué no lo tengo claro? Son cosas que a veces es difícil entender. Entonces, vamos a partir por eso, que es lo más simple. Y la rentabilidad es la capacidad de una empresa o de una organización para generar beneficio. O podríamos decir que utilidad, ¿ya? En relación con los recursos que utilizó para obtenerlo. O sea, en términos simples, es la capacidad de generar utilidad en relación con los costos y con los gastos, ¿ya? Entonces, tenemos ya tres conceptos importantes: la rentabilidad, la utilidad y los costos y los gastos, ¿ya? Entonces, todo eso es importante. Vamos a ir viendo. Y también tenemos que tener clara la diferencia entre utilidad y rentabilidad. Muchas personas, incluso del ámbito empresarial, comercial, político, lo ocupan como sinónimo y no son sinónimos. Son similares, sí, pero no son lo mismo. Aquí vamos a ver que son diferentes. Entonces acá tenemos un ejemplo, que lo más fácil para entender siempre es con números, con ejemplos, ¿no es cierto? Para calcular la rentabilidad tenemos que saber la utilidad, es parte de la fórmula, ¿ya? ¿Y qué es la utilidad? La utilidad es un número que son las ventas menos los costos. Dicho de otra forma, ingreso menos gasto. Muy simple, ¿no es cierto? Ingreso menos gasto, ventas menos costo, utilidad. ¿Ya? Entonces, la utilidad es un número. Ahí vemos, para el ejemplo, esta clínica tiene una utilidad de $2.000. ¿Ya? Ahora, yo necesito también, para saber la utilidad, cuáles son las ventas. Hablemos de venta como sinónimo de ingreso, ¿ya? El ingreso de esta clínica es de $10.000, o sea, 10 millones de pesos, para hacerlo simple, ¿no es cierto? Y hay varias formas de calcular la rentabilidad y hay varios tipos de rentabilidad. Hay más de 6, 7 tipos de rentabilidad. Nosotros no los vamos a marear y no los vamos a confundir. Vamos a ver la fórmula de la rentabilidad que más se ocupa en el mundo,
¿ya? Que es la rentabilidad sobre las ventas. ¿Y cuál es la fórmula? La que tenemos ahí. La utilidad partido por las ventas, o la utilidad partido por los ingresos, y eso lo multiplico por 100. Y eso es todo. Así conozco la rentabilidad de mi clínica. Entonces, para el ejemplo vimos la utilidad que era de 2.000, lo dividimos por las ventas, que son 10.000, y lo multiplicamos por 100, y me da que mi clínica tiene una rentabilidad del 20%. Buenísimo. Esa es una muy buena rentabilidad. Uno puede estar tranquilo cuando la clínica tiene una rentabilidad superior al 10-15% anual. ¿Ya? Esos son buenos números. ¿Se puede más? Sí, se puede más. Nosotros hemos tenido clientes y alumnos de los posgrados que llegan hasta el 25% de rentabilidad. Lo que es difícil, obviamente, es difícil y muy difícil, pero se puede. Si no, no lo lograrían. ¿Y cómo se puede? Con todo lo que se va aprendiendo en estos cursos y con la experiencia también, porque se cometen errores, sí, pero aquí estamos para evitar esos errores, ¿no es cierto? La productividad de la clínica está directamente relacionada con la rentabilidad. Otro concepto, productividad, también muy importante. ¿Y cómo puedo aumentar la productividad de la clínica? Si la productividad está relacionada con la rentabilidad, ¿cómo aumento la productividad? Porque si aumento la productividad, aumento la rentabilidad. El primer ejemplo es con citas más largas, que me imagino que ya lo tienen que haber escuchado por ahí, en la odontología slow, el concepto de atender en menos sesiones, eh, y obviamente si son menos sesiones, estas sesiones tienen que ser más largas, ¿ya? Pero la odontología slow habla de atender a un paciente con un tratamiento integral, o sea, que abarque la mayoría de las especialidades en alrededor de 3 sesiones. Esa es la odontología slow. Entonces, en vez de que un paciente va 15 veces, que es más o menos lo que está calculado por estadística y por encuesta, 15 veces para un tratamiento integral, ¿no es cierto? De hacerse varias cosas, de hacerse todo lo que necesita en todas las especialidades. En vez de ir 15 veces, va 3 veces. Todos ganan. Gana el paciente, porque tiene que ir menos veces. Ganan ustedes como dueños de clínicas, porque obviamente en cada atención hay costos involucrados, ¿sí? Entonces, atender menos veces a un paciente quiere decir que finalmente en la ecuación van a haber gastado menos, ¿sí? Bien, experiencia de los doctores. También es muy importante la productividad. Sabemos de muchas clínicas que contratan doctores sin experiencia porque les pueden pagar menos o por otros motivos, pero claro, tienen que entender que si el doctor no tiene experiencia, y todos fuimos doctores sin experiencia, todos, cada uno de los que estamos acá. Yo soy endodoncista y yo en las primeras endodoncias me demoraba 3 horas, y para qué decir en la universidad, ¿no es cierto? En el posgrado, las sesiones que atendíamos al paciente. Eh, pero son etapas que uno no se puede saltar. Uno no puede partir atendiendo al primer paciente en endodoncia en 1 hora. Es imposible hacer un molar en 1 hora sin tener experiencia. Eso uno va llegando con el tiempo, ¿sí? ¿Se puede lograr? Claro que se puede lograr, pero optimizando todos los procesos de la atención y con una muy buena asistente. Entonces, ojo, porque eso lo escuchamos mucho, de contratar doctores sin experiencia. Tiene que estar muy bien alineado con la estrategia que yo quiero con mi clínica, si no me va a jugar en contra.
La ergonomía que les decía, no es solo la experiencia. Yo puedo ser capaz de hacer una endodoncia, que lo vamos a tomar como ejemplo, en 1 hora, en una clínica, pero puede ser que vaya a otra clínica y yo soy el mismo doctor, pero en esa otra clínica, ni aunque yo quiera, me puedo demorar 1 hora. Siendo que ya soy capaz de demorarme 1 hora, no puedo. ¿Por qué? Porque las dos clínicas tienen diferencias muy grandes en cuanto a la ergonomía. ¿Qué quiere decir eso? La forma en que está preparada, por ejemplo, la auxiliar. Si la auxiliar está preparada para trabajar en 4 manos, obviamente eso dentro de la ergonomía es algo muy importante y a mí me va a permitir hacer el trabajo en menos tiempo. La disposición del box también es importante, que esté todo lo que yo voy a necesitar para trabajar, que esté a mano, ¿sí? Entonces, son cosas muy importantes. La motivación del equipo, claro, si yo tengo doctores y tengo auxiliares que están desmotivados, no hay productividad, no hay. O sea, ustedes mismos y nosotros, todos nosotros hemos trabajado alguna vez en una clínica a la que íbamos, entre comillas, obligados, que no nos gustaba ir, que lo teníamos que hacer por algún motivo, pero aunque no nos hayamos dado cuenta, nuestra productividad en esas clínicas que no nos gustaba ir era muy baja. Era baja porque eso está en el inconsciente, ¿no es cierto? Si a mí no me gusta estar en un lugar, es casi imposible que yo sea productivo, porque la productividad está muy ligada a la motivación. Una forma de motivar, por ejemplo, al equipo son los bonos, ¿sí? Que lo vamos a ver en detalle ahí en el diplomado, porque eso no es simple, no es cosa de decirle en 5 minutos cómo se entregan bonos. Hay diferentes tipos de bonos. Eh, Hay bonos asociados a la productividad, ¿no es cierto? Hay bonos asociados a eventos, hay bonos que se dan por una vez, hay bonos que se dan todos los meses. Eh, Hay temas legales para los bonos, que si yo los doy todos los meses, se pueden asumir que son permanentes. Entonces hay que tener harto cuidado, ¿sí? Porque a nosotros nos llegan después todas las consecuencias de haber implementado mal los bonos, y nos llaman los amigos y los colegas que no les resultaron los bonos, claro, pero los bonos tienen su ciencia, no es fácil. ¿Mm? Un bono tiene que ser motivante, tiene que ser desafiante, eh, y yo lo tengo que tener muy bien conversado, tengo los límites de los bonos con el equipo, porque si yo puse un bono alto y la gente llegó, entonces después yo no puedo decir, uy, me arrepentí, llegaron muy rápido, entonces les saco el bono, como lo hacen en algunas clínicas. Lo peor para la motivación es quitarle un bono a un equipo que se lo ganó con esfuerzo porque el dueño se dio cuenta de que llegaron muy rápido. No, eso tiene que estar bien estudiado para que el bono tome su tiempo, alcanzarlo y después ir teniendo una escala de bonos para que vaya avanzando en el tiempo, no un bono fijo. Los bonos no pueden ser fijos. Bueno, la gestión de la agenda, muy importante también. Cada vez nos damos más cuenta con Cristian que la gestión de la agenda es muy, muy importante y la verdad es que en muy pocas clínicas se le da la importancia que lo tiene. Lo va a ver Cristian la próxima semana. Y los protocolos de procesos fundamentales para la productividad. ¿Mm? En el fondo, tener los procesos administrativos bien escritos, bien detallados, cada etapa, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ¿qué hacer cuando un paciente reclama? Tiene que haber un protocolo en la clínica de respuesta a un paciente que hace un reclamo. No pueden empezar
todos en el equipo a saber, oh, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Llamamos al dueño? ¿No lo llamamos? ¿Tratamos de calmarlo? ¿Qué le ofrecemos? No sabemos qué ofrecerle. Le ofrecemos que se le va a repetir el tratamiento o no podemos, quizás se lo ofrecemos, el dueño nos va a retar. No, todas esas dudas no pueden existir. Tiene que haber un protocolo claro para que la persona sepa claramente lo que puede y no puede hacer. Y eso, yo les digo un solo ejemplo. Nosotros tenemos una lista de 50, 60 protocolos que debería tener cada una de las clínicas dentales. Porque eso, sí, efectivamente toma harto trabajo armarlo la primera vez, pero la cantidad de tiempo que les va a ahorrar es impresionante, impresionante. ¿Y cuáles son los motivos que pueden afectar la rentabilidad? Hay causas externas, crisis económica, crisis sociales, pandemia, por ejemplo. ¿Se puede evitar? A veces sí, a veces no, pero tienen que estar preparados para hacerle frente a estos factores externos que afectan la rentabilidad. ¿Puedo estar preparado? Claro. Hay clínicas que estuvieron muy bien preparadas para la pandemia y sobrevivieron, y después de la pandemia y después de todas estas crisis, siempre viene un efecto rebote en que después las clínicas se dispararon y recuperaron todo lo que perdieron, pero las que sobrevivieron, porque las que no estaban preparadas, quebraron, ¿no es cierto? Aumento incontrolable de los costos, poco interés de la gente en la atención, baja demanda de pacientes nuevos. Esas eran las externas, pero también hay causas internas. Falta de estrategia, diseño del servicio, que son las que no pueden pasar, son las que me imagino por las que están acá en el seminario, no saber tomar decisiones correctas, no destinar tiempo a la gestión, bajo porcentaje de cierre o aceptación de tratamiento y falta de inversión en marketing. Bien, eso a modo de introducción. Entonces ahora vamos a pasar a detallar un poquito más los 4 primeros errores. Habíamos dicho que el primer error es no contar con una estrategia comercial efectiva. Por ejemplo, no saber cuáles son mis pacientes ideales. Yo tengo que tener un segmento de pacientes. Tenemos que olvidarnos de que pensar que mi clínica le puede servir a todo tipo de pacientes. No sirve, ¿ya? Las clínicas son para un determinado tipo de pacientes que yo lo tengo que elegir y lo tengo que definir. Eso es lo ideal. Ahora, si no lo hice y ya partí con mi clínica, ahora tengo que ver cuál fue el tipo de paciente que se fue formando, entre comillas, sin querer, pero se formó un tipo de paciente. Las clínicas que ya llevan un par de años o más, ya formaron su tipo de paciente ideal sin quererlo, ¿no es cierto? No lo tenían definido de antes de partir, que es lo ideal, pero se formó de cierta edad, de cierta clase económica, más hombres o más mujeres, más profesionales o más técnicos, se formó. Pero ya, si no lo hice desde el inicio, lo tengo que investigar ahora, definirlo bien y tenerlo súper claro. Lo mismo que la propuesta de valor. La propuesta de valor es cómo me diferencio. Hoy día no puedo ser una clínica más, no puedo ser una clínica del montón. Hay demasiada competencia. Si yo soy una clínica del montón, voy a quebrar. Es así de simple. 10, 15 años atrás probablemente no quebraba, ya hasta le podía ir bien. Pero hoy día no. Con la cantidad de odontólogos que existen y la cantidad de clínicas que se están abriendo toda la semana, a pesar de las crisis, porque algunos, cuando comentamos con los alumnos, los clientes nos dicen, no, pero ahora deben estar abriendo súper pocas clínicas porque el escenario está complejo. No, las clínicas se siguen abriendo igual. Lo que sí están quebrando más clínicas, eso sí, pero es por no estar
preparados para afrontar los tiempos que en este momento podríamos decir que están difíciles, sí, puede ser desde el punto de vista macroeconómico, político, quizá, pero hay clínicas que le está yendo espectacular. Y es lo que siempre nosotros conversamos con los alumnos. Si estuviera tan complejo el escenario, no habría ninguna clínica que le fuera bien. Y hay clínicas que le va, pero de una forma, pero de verdad impresionante y espectacular. Y hoy día, en que el escenario está difícil. Entonces, eso se debe a su propuesta de valor. También la estructura de precios. En el fondo, cómo defino mi aranceles. Tener un call center y el call center, quizás la palabra está un poquito vilipendiada, ¿no es cierto? Pero el concepto es espectacular, el concepto es una clave del éxito. Nosotros asociamos al call center a la niña de las compañías de teléfono, ¿no es cierto? De Movistar, de WOM, que llaman todo el día. El concepto es ese, pero hecho en forma profesional para una clínica, funciona muy bien. Y los clientes y alumnos que tenemos que han desarrollado el call center en sus clínicas ha sido, y ellos mismos lo reconocen, una clave del éxito. Una clave del éxito. Pero ¿qué es lo que pasa? En general uno dice call center y yo les aseguro que muchos incluso de los que están acá escuchándonos hoy día dijeron, no, pero ¿cómo voy a tener un call center en la clínica? Seguro, sin ninguna duda, porque nosotros ya sabemos cómo reaccionan, cómo piensan nuestro, nuestro segmento de clientes, ¿no es cierto? Que son ustedes, los dueños de las clínicas. Los conocemos muy bien, igual como ustedes tienen que conocer a sus clientes, que son los pacientes. Ah, no, pero profe, yo tengo una clínica de un box, a mí no, un call center no me sirve, tiene que ser clínicas más grandes. No, equivocado. El call center puede ser una sola persona y sirve y funciona perfecto para clínicas de un solo box. ¿Mm? Lo importante es armarlo bien, es ponerle meta, es que tengan clara la película, es armarle un protocolo de lo que tienen que hacer, ¿sí? Y así funciona bien y le ayuda mucho a tener rentabilidad. Programas de beneficios, de fidelización, presupuesto. La aceptación de presupuesto es fundamental en la estrategia comercial. También lo va a ver Cristian en la próxima semana. Propuesta de valor es un temazo. Es gran parte del módulo 1 que vamos a contarle del diplomado de gestión que hacemos acá en la universidad, pero obviamente no se puede resumir en 5 minutos que es una propuesta de valor y está este libro que es maravilloso y que obviamente se lo recomendamos y es parte de la bibliografía del diplomado de Alexander Osterwalder, que es uno de los gurús en estos temas de diferenciación y de propuesta de valor. Bien, entonces para cada error vamos a proponerle consejos, sugerencias, ¿ya? Para que la anoten, le tomen una captura a la pantalla. Muy importante, acá hay resumida mucha experiencia y muchos años de trabajo en estos temas. Contratar una agencia de marketing es fundamental, pero que tenga experiencia. Vamos a ver cómo elegir una agencia de marketing muy rápido en otra diapositiva como un bono a esta presentación. No forma parte de los errores, pero nos consultan mucho por las agencias de marketing todos los días. A Cristian o a mí nos llega alguna consulta o algún queja o por qué no funcionan las agencias. Pero para que las agencias funcionen, porque agencias buenas hay,
hay que saber elegirlo. Hay que analizar el costo hora, hay que analizar los aranceles clínicos, no copiar el arancel de la clínica del lado o los que yo veo en internet, ese es el peor error, pero lamentablemente, de acuerdo a las encuestas que hacemos, más del 90% de las clínicas fijan sus propios aranceles en base a los aranceles de la competencia, lo que está muy, muy mal porque todas las clínicas tienen una estructura de costos diferente. Yo no puedo cobrar lo mismo por un procedimiento si pago 1 millón de arriendo a otra clínica que paga 3 millones de arriendo. No puedo cobrar lo mismo. No puedo, pero esas cosas hay que irlas entendiendo, hay que ir entendiendo el proceso. Definir funciones y metas del call center, armar un programa de fidelización y recomendaciones, que lo vamos a hacer también en el diplomado, capacitarse en neuroventa, que es muy, muy importante, neuroventas, neuromarketing, para avanzar hoy día en un mundo que cuesta tanto captar nuevos pacientes. Y aunque parezca lógico ofrecer todas las opciones de pago, que uno dice, uy, pero qué lógico lo que está diciendo el profe. Y igual nosotros vamos a las clínicas y preguntamos qué opciones de pago hay y no ofrecen todas las opciones. No ofrecen. Ofrecer tarjeta de crédito y efectivo no son todas las opciones. Hay más opciones. Hay subsidios, hay compañías de seguros que están ayudando hoy día cada vez más, hay sistemas de pagaré, notariales, pero la gente no la ocupa. Y las clínicas que sí lo ocupan son las que les va mejor. Bien, este bonus que les decía, cómo se elige una buena agencia de marketing, ahí también, si quieren, le toman una captura que les va a servir mucho. Es que tiene que tener experiencia en clínicas dentales. No sacó nada y hemos visto muchos fracasos de agencias de marketing que son muy buenas en lo que hacen. No sé, por ejemplo, en tiendas de ropa. Son espectaculares, pero en una clínica dental fracasan, porque es otro nicho, es otro segmento, es totalmente diferente vender servicios de salud que vender productos. Entonces, lo primero que tienen que averiguar es cuál es su experiencia de esa agencia en clínicas dental. Que esa agencia tenga diseñador gráfico, que tenga editor de video y que tenga un community manager. Fundamental. Después nos llaman los colegas y nos dicen, oh, es pésima la agencia. ¿Pero por qué? No, porque no tienen diseñador gráfico. ¿Pero tú les preguntaste antes de contratarlos si tenían diseñador gráfico? No, pues. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del que no contrata antes de preguntar por un servicio o del que entrega el servicio? ¿Mm? Que tengan experiencia tanto en Meta como en Google. ¿Sí? Las dos son importantes y las dos hay que hacerlas. Hay clínicas que tienen mucho éxito en Google y hay clínicas que tienen mucho éxito en Meta. Entonces, ¿por qué no tener las dos? No, es que mi agencia lo único que saben hacer es Meta y no saben hacer Google. Mal elegida la agencia. No, es que la agencia me dijo que Google era lo único importante, que Meta hoy día ya no funciona, que están cada vez más caros los anuncios. Tampoco. Los dos son buenos. Los dos ocupan metodologías diferentes y hay que tener los dos. En Google la persona busca y en Meta la persona le aparece el aviso. Son diferentes metodologías, pero una buena agencia tiene que ser dominar las dos estrategias. Aclarar quién responde las consultas en redes sociales. ¿Mm? Pucha, es que yo contraté la agencia y yo pensé que se iban a encargar de todo y ahora me dicen que yo soy el que tengo que responder las consultas y yo no tengo tiempo. De nuevo, ¿lo preguntaste antes de contratar? No, es que no se me ocurrió. Bueno, una listita como la que está aquí. Siempre antes de contratar un servicio. Preguntar si aseguran un número de pacientes interesados al mes. Nosotros sabemos que hay agencias que sí lo aseguran. La mayoría no lo aseguran. Pero obviamente si hay agencias que lo aseguran es porque ellos tienen confianza y tienen experiencia y pueden asegurar. Entonces, da más seguridad una agencia que me asegure que va a haber un número X de interesados al mes. ¿Mm?
Y que entreguen informes simples, ¿sí? También nos llaman quejándose que no le entregan ningún informe, que los informes que le mandaron a fin de mes están en chino o mandarín. Bueno, pídele a la agencia que te entregue informes más simples, que tú puedas entender. Exige. ¿Mm? Y lo más importante, el retorno de la inversión, que es un tema largo que no nos vamos a meter ahora porque no dan los tiempos, pero el retorno de la inversión en marketing es un índice, un indicador que sí me tiene que entregar la agencia. Si no te lo entrega, se lo tienes que exigir. Si se lo exige y no te lo entrega, la tienes que cambiar. Así de simple, pero el retorno de la inversión es fundamental. Bueno, otro bono, porque no forma parte de los errores, pero cómo se calculan los aranceles es algo también, es una clase completa del diplomado que está resumida aquí para que ustedes tengan en concepto que hay muchas cosas de las que preocuparse cuando uno fija un arancel. Primero, todos los costos directos, todos los costos indirectos, que son los costos fijos. Tengo que considerar los insumos clínicos que yo ocupo para cada procedimiento, el porcentaje que le voy a pagar al doctor, muy importante, el porcentaje que yo me quiero quedar de utilidad en ese procedimiento, en ese tratamiento. Muy importante también, que a veces no lo consideran. La comisión de la tarjeta de crédito, que hoy día nosotros ya aconsejamos incorporarlo en todos los procedimientos porque vemos que más del 80%, 85% de los pagos son con tarjeta de crédito. Y los impuestos, que también se olvidan de considerarlo. Entonces, si yo cualquiera de estas cosas de acá, que tengo que considerar para armar mis precios, me olvido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me dan aranceles más bajos. Claro, porque consideré menos cosas. Si yo no considero los impuestos, me va a dar un arancel más bajo. Entonces después, yo a fin de mes, aunque tenga pacientes, no tengo utilidad. ¿Y por qué no tengo utilidad si trabajé como chino todo el mes y tengo pacientes, que es lo que más cuesta tener hoy día? Y los tengo, igual me da mal. Eso es lo que nosotros queremos que no les pase. Entonces, para eso hay que estar estudiando, capacitándose, que es lo que le hemos dicho de un inicio. Segundo error. Ausencia de protocolo en la primera visita. La primera visita, como les dije al principio, es fundamental, es la clave del éxito, y ahí yo tengo que encantar a mi paciente, pero así tal cual es, lo tengo que encantar, ¿ya? Pero tengo que tener claro el objetivo de esta primera consulta. Tengo que tener claro que el diagnosticador es fundamental, pero no solo el diagnosticador, la recepcionista también. Y la recepcionista en general, y vemos con mucha preocupación que en general los dueños de las clínicas contratan a la recepcionista muy a la rápida, muy a la rápida. Muchas veces un pariente o un amigo o una amiga o una amiga de una amiga o una amiga de un pariente que está sin trabajo. Eso es inaceptable, eso no puede pasar. La recepcionista es la cara visible de la clínica. La recepcionista va a depender que los pacientes se queden o no se queden. Así de clave es. Entonces yo no la puedo elegir a la rápida. Una planificación integral. Hoy día la clave del éxito también son los presupuestos integrales. Presupuestos que abarquen todas las especialidades, que por lo tanto son presupuestos de alto costo. Entonces es más difícil hacerlo y es más difícil lograr aceptación. Pero hoy día las clínicas exitosas y las más exitosas, todas tienen este indicador muy alto. O sea, presupuestos de alto nivel. Que es difícil, sí es difícil, pero para eso hay que estudiar y para eso están estos cursos. Consejo esta primera visita. Un protocolo de primera visita para la recepcionista muy bien hecho. Un protocolo de primera visita para el diagnosticador muy bien hecho. Todo lo que tiene que hacer paso a paso, incluso lo que tiene que decir.
parámetros, ¿no es cierto?, de lo que tiene que decir. Esto no es para que la persona se aprenda de memoria un speech, pero sí tiene que saber cuál es la filosofía de la clínica. Y eso se lo entrego yo como dueño en un protocolo. La sala de espera y la recepción con neurodiseño. ¿Mm? O sea, clínicas con neuromarketing. Ya vamos a ver un ejemplo. El perfil del diagnosticador, muy importante, también un tema largo, a veces conflictivo, a veces polémico. ¿Qué especialidad tiene que tener este diagnosticador? Si tiene que ser hombre, si tiene que ser mujer, qué especialidad es la mejor. Todas esas cosas las vamos a conversar con calma y con detalle porque es algo clave para tener éxito. Mostrar casos antes y después, muy importante. Siempre se recomienda, siempre. Igual llegamos después a las clínicas y vemos que no muestran casos antes y después. Entonces, hay que seguir las indicaciones. Seguir, por algo existe. Ahí tenemos una recepción bonita, acogedora, con neuromarketing, ¿ya? Esto es lo que los pacientes hoy día ven una clínica diferenciada. Yo como paciente llego a una clínica así, tengo altas posibilidades de quedarme, ¿sí? Obviamente también va a depender de la recepcionista y va a depender del diagnosticador, pero partí con el pie derecho, una clínica que está impecable, el piso brilla, alta iluminación, harto LED, que hoy día está de moda, sillas confortables, cumple con todos los requisitos. Yo tengo que tratar de acercarme lo más posible a un estilo así. Error número 3, no dedicarle tiempo a la gestión y a las finanzas. Uno tiene que saber dirigir y administrar una clínica. Las clínicas no se administran solas. El que piensa eso probablemente o está quebrado o va camino a quebrar. Si yo soy dueño, no puedo dedicarme solamente a hacer clínica, que lo vemos mucho también, y por eso están los resultados. Encontrar el equilibrio entre clínica y gestión, difícil, pero se tiene que hacer. Nosotros sabemos que los dueños, la mayoría son dentistas y quieren atender pacientes, pero si atienden pacientes dejan de lado la gestión. Entonces, ese equilibrio es muy importante. Los KPIs para tomar decisiones, los flujos de caja mensuales. Vamos a ver algunos KPI que son muy importantes. Tengo que analizar mis flujos de caja. Si yo no los sé hacer, se los pido al contador. Por eso es tan importante la figura del contador también. Yo no puedo tener al contador que busqué porque era el que me cobraba menos. Grave error. Grave error. El contador es casi un socio más en el éxito de sus clínicas. No puede ser solo un contador. Tiene que ser un asesor tributario, ¿ya? Que le haga un flujo de caja mensual para que ustedes puedan revisarlo todos los meses. Todos los meses hay que tener una reunión con el contador. Así lo hacen las clínicas exitosas. Y un control estricto de los gastos. Bien, consejos para este tercer error. Pedir reportes diarios al administrador, a la recepcionista, al que tengamos encargado. ¿Qué significa este reporte diario? ¿Cuántos pacientes nuevos consultaron? El ingreso del día, los gastos del día, cuántos presupuestos aceptaron, cuántos presupuestos se rechazaron. Un reporte de los indicadores que yo considere más importantes, pero todos los días. Los reportes no se revisan solamente a fin de mes. A fin de mes se hace el análisis del mes, pero no se revisan solo a fin de mes, se revisan todos los días. Dentro del consenso, que no es fácil, pero podríamos, que es la pregunta del millón y que siempre nos hacen, ¿cuánto tengo que dedicar a la gestión? Bueno, mínimo, ojalá más, una jornada de gestión por cada box que tengan por semana. Ya, si tengo 2 box, tendré que dedicar 2 mañanas a la gestión por semana. Esa es más o menos una proporción que nosotros vemos que funciona bien
pero no es una ley, ¿sí? O sea, lo que tienes que tener claro es no buscar el mínimo. ¿Qué es lo mínimo que le puedo dedicar a la gestión? No, es todo lo contrario. Es mientras más le dedico a la gestión, mejor me va a ir. Vamos a mostrarle una tabla con 12 KPI. Comparar a fin de mes los flujos de caja estimados con los reales, estimados con los reales. Cada KPI debe tener una meta semanal y una meta mensual, ¿sí? Por ejemplo, esto es lo que vamos a ir trabajando en el diplomado, que es imposible explicárselo ahora, pero sí que tengan una imagen, si quieren le pueden tomar una captura, de los que nosotros consideramos que son los 12 KPIs más importantes, y esto vamos a explicarlo con lujo de detalle en el curso. Vamos a ver los ingresos, los gastos, cómo calcularlos, qué considerar, qué no considerar, la utilidad del mes, la rentabilidad que la va a calcular en automático acá el Excel, número de pacientes nuevos, porcentaje de aceptación de tratamiento, porcentaje de asistencia de pacientes, porcentaje de ocupación, tanto con doctores como con pacientes, que es diferente. Yo puedo tener a veces un buen indicador de ocupación con doctores o con pacientes, pero tengo que tenerlo equilibrado. El ticket promedio presupuestado, el ticket promedio aceptado, muy, muy importante. Y el número de reseñas en Google. Cada uno de estos indicadores son fundamentales y tengo que tenerlos siempre listos en mi clínica, siempre al día, mes por mes. No puede haber un mes en que a mí me falte uno de estos indicadores, porque cada uno de estos a mí me da señales. Me dice, chuta, tenía que tener un porcentaje de aceptación de presupuesto del X% y tengo la mitad. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? Porque estoy en la mitad, estoy muy lejos del ideal. Y vamos a ver para cada uno de estos indicadores cuál es el ideal, porque yo no saco nada con tener esta tablita si no sé cuáles son los ideales de cada uno de estos indicadores. No saco nada. ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué voy a cumplir? Acuérdense que cada uno de esos tiene que tener meta. Y el último error del día de hoy, recuerden que la próxima semana siguen con la segunda parte, los otros 4 errores, es la falta de actualización profesional. Yo les decía, la gestión y el marketing hoy día es como una especialidad más que tengo que estarla constantemente estudiando. ¿Ya? Finanzas, liderazgo y crecimiento personal, muy importante. Algo que en general, y lo vemos en la estadística, en la encuesta, los dueños no le dan la importancia que tiene. ¿A qué le das importancia? Al marketing. Pero, ¿qué saco yo con tener más pacientes si yo como dueño, como jefe, soy un mal líder? Las cosas igual no van a funcionar. Ustedes tienen que ser muy buenos líderes y eso se logra estudiando, leyendo libros, con crecimiento personal. Sin capacitación no se ven oportunidades. Consejo para que no cometan este error: estar siempre leyendo libros de gestión, de marketing, de autoayuda. ¿Ya? Todos los grandes gurús, las personas más exitosas, está estudiado que se leen un libro por semana, más o menos. Ese es un parámetro. Un libro por semana. Eso leen Bill Gates, leía Steve Jobs. O sea, si ustedes leen la biografía de estos grandes gurús, ellos cuentan. Dicen, leo un libro por semana. Los libros entregan mucha información condensada de mucha experiencia de los autores. Entonces hay que estar leyendo, escuchar podcasts de gestión de clínica, asistir a webinars, como están hoy día aquí, y los felicitamos por estar acá. Grupos de WhatsApp de gestión de clínica, como el que tenemos nosotros en la consultora. El diplomado de gestión de ontología en la San Sebastián, que por eso nos reunimos aquí y les vamos a contar algunos detallitos. Tony Robbins, uno de los gurús,
del crecimiento personal, del crecimiento de los negocios, ¿no es cierto? Le damos mucha importancia a nosotros en los cursos, en los posgrados. ¿Qué nos dice? El secreto número uno para la felicidad no es la fama, ni el dinero, ni la libertad. Es el progreso. Si progresas personal, profesional y emocionalmente, serás feliz. Súper cierto, como una frase para reflexionar, ¿no es cierto? ¿Dónde puedo ver más webinars de gestión de clínica? Si les gusta el tema, aquí le pueden tomar una captura. Tenemos muchos cursos gratis que hemos hecho con Cristian a lo largo de los años de temas que le van a interesar, de gestión, de finanzas, de marketing, muy interesante. Véanlo, porque además no tienen ningún costo. Un libro, hablamos de que hay que estar leyendo ya. Profe, ¿por cuál libro parto? Hay muchos, pero ya le recomendamos uno de propuesta de valor y este es espectacular, es un bestseller, pero de millones y millones de ventas en el mundo, porque habla de cómo diferenciarse, ¿no es cierto? La estrategia del océano azul. Y para terminar por hoy, antes de pasar algunas consultas, ¿cuál es el viaje del dueño de una clínica dental? El viaje emocional, ¿no es cierto? Si nos están viendo dueños de acá, seguro que han pensado alguna vez esto. No tengo tiempo para hacer gestión. La mayoría de mis ingresos de la clínica son por mi trabajo. Lo tengo que hacer yo para que funcione. Si no, no funciona. No puedo salir de vacaciones porque me quedo sin ingresos. No estoy seguro que mi clínica esté ganando o esté perdiendo. He perdido dinero y a veces bastante dinero pagando publicidad o pagando una agencia de marketing. Y paso gran parte del tiempo apagando incendios. Si los que nos están escuchando han dicho alguna de estas frases o varias, lo que es bastante probable, todo eso que le está pasando no debería estarles pasando. Y tiene solución. Pero no se conformen si están en alguna de esas frases. Tienen que hacer cambios. Si no hacen cambios, van a seguir igual. Entonces, ¿cómo cambiamos esas emociones y esas sensaciones de esa diapositiva? Una buena opción y muy buena es este diplomado de gestión de odontología que le hemos ido contando, que parte ahora en julio, el último fin de semana de julio, en la 7ª versión, lo que es muy, muy importante, ¿ya? Hay muchos diplomados en este tema que han tratado y no han funcionado, porque no es fácil llevar un diplomado de esto. Nosotros llevamos a la 7ª versión en este diplomado. En otros posgrados llevamos más de 10 versiones. O sea, tenemos mucha experiencia en lo que realmente necesita el alumno dueño de clínica que está con esas emociones, con esas sensaciones, que quiere dar un cambio. ¿Sí? Las clases son los viernes, sábado y domingo. No puede llamar la atención que sean domingo, pero nos pidieron en las encuestas que hacemos al final de cada diplomado, los alumnos piden tener clases los domingos. ¿Por qué? Porque hoy día es mucho menos fácil que antes faltar a clase, o sea, faltar a la clínica. Entonces, aquí las clases son un fin de semana al mes, dura un semestre, y son viernes, sábado y domingo. Entonces, al final, están aprendiendo muchas cosas útiles para aplicar en su clínica y están faltando un solo día al mes a la clínica. Espectacular, porque faltan un solo viernes al mes, porque las clases son un fin de semana al mes, incluyendo el domingo. Si esto se puede lograr porque es un posgrado teórico, ¿sí? Es que se abren las salas. Pero obviamente un posgrado clínico no se puede porque las clínicas no las podemos abrir los días domingos. Entonces, bueno, en este diplomado
ya para terminar y dejar unos minutitos para preguntas, vamos a ir haciendo un plan de negocio, un plan de emprendimiento, que puede ser una clínica nueva, una remodelación de una clínica, formar una sucursal de una clínica, armar una clínica dental móvil, armar un laboratorio dental, armar una empresa de capacitación para dentistas. Todos esos proyectos ya los hemos tenido. Acuérdense que son 7 versiones. Todo lo relacionado con odontología lo pueden hacer, y estética facial también, porque van muy de la mano, y también hemos tenido varios alumnos que son dueños de clínicas de estética facial, porque los conceptos son los mismos, ¿sí? Tienen algunas diferencias que las vamos a ver en clases, pero les va a servir. Entonces, los vamos a acompañar a hacer este plan de negocio paso a paso. Cada módulo van a ir avanzando, guiados de la mano por los profesores que tienen mucha experiencia en clínicas dentales. ¿Ya? Ese es el requisito de los profesores que forman parte de este diplomado, es que tengan mucha experiencia en las clínicas, porque es diferente que haya un gurú, ¿no es cierto? No sé, vamos a ponerle un abogado que sea muy reconocido en Chile, pero si no tiene experiencia en clínicas dentales, la clase de aspectos legales, por ejemplo, para clínicas dentales, no les va a servir mucho. Puede ser muy bueno, pero no tiene la experiencia. Lo mismo con el contador o el tributarista que les va a hacer clase. También tiene que tener mucha experiencia en tributación de clínicas dentales para que los pueda ayudar en su proyecto a que quede espectacular. Y finalmente, este plan de negocios que van a hacer es una metodología, y algo muy valioso es que ustedes van a aprender la metodología de hacer un plan de negocio, un proyecto. Entonces, ¿qué significa esto? Que más adelante ustedes pueden querer hacer otro proyecto. Pongámosle que en el diplomado con nosotros hacen la apertura de una sucursal de una clínica. Listo. Se quedaron con la metodología porque la aprendieron paso a paso. Y en un par de años más, ya obviamente estando fuera del diplomado, dicen, uy, ahora quiero armar un centro de rayos dental. Se les va a hacer 10 veces más fácil porque tienen la metodología. Entonces, es agarrar su mismo plan de negocios que hicieron, guiado por los profesores, y ahora adaptarlo a un centro de rayos dental. Espectacular. O sea, es una herramienta que no tiene precio, que la van a dominar y la van a poder aplicar toda su vida. Bueno, estamos una hora que nos pidieron que fueran a esta charla. Estamos justo en el tiempo. Ahí tienen mi WhatsApp por si quieren hacerme alguna consulta del diplomado. Quedan los últimos cupos. Recuerden que parten las clases el último fin de semana de julio. O sea, queda aproximadamente un mes, un poquito más. Tienen ahí el Instagram de la consultora si nos quieren seguir para ir viendo también contenido educativo, contenido de valor. Y no sé si quedan algunos minutitos para alguna consulta que haya en el chat. Yo puedo ver aquí lo que han escrito, pero preguntan si quedará grabada. Ahí le responden que sí, que les van a mandar el link. Eh, Carolina nos dice gracias por el webinar, todo muy claro. Gracias, Carolina. No veo consulta. No sé si alguien quiere escribir algo para que lo comentemos y ya vayamos terminando.
Bueno, excelente. Parece que se logró el objetivo de dejarlos motivados, entusiasmados con este tema, que la verdad es muy apasionante y es enriquecedor meterse en esto y ver que cada vez les va a ir mejor en sus clínicas. Tenemos muchos testimonios de alumnos que han hecho el diplomado, los invitamos a verlo ahí en las redes sociales, que le está yendo espectacular y de verdad espectacular en sus clínicas, porque tienen los conocimientos y van aplicándolo y van teniendo cada vez más experiencia y cada vez les va yendo mejor. Y es lo que queremos con las clínicas de ustedes. Cada vez es más difícil ser exitoso en una clínica dental, sí, estamos de acuerdo. Entonces cada vez se hace más necesario este tipo de cursos. Y no falten la próxima semana a la segunda parte que la hace mi socio de Argentina, Christian Kurzer, también va a estar muy entretenida y con muchos consejos prácticos y útiles para que los puedan aprovechar. Así que me despido, que estén muy bien. Un abrazo.